La nueva niñera de la mansión quedó paralizada al ver que el esposo de la millonaria era su marido desaparecido hace 15 años. Y la verdad la dejó helada. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Valeria se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el papel con los detalles del empleo. Su pequeño apartamento, con paredes desgastadas y muebles antiguos, parecía aún más opresivo en ese momento. Años de lucha constante contra el vacío que la vida le había dejado se reflejaban en su mirada cansada. Había pasado 15 años enfrentando una soledad que la carcomía lentamente, una soledad que comenzó el día en que Gabriel, su esposo, desapareció. Gabriel era todo lo que Valeria había conocido sobre el amor. Juntos habían compartido sueños modestos, planes sencillos y una vida que, aunque no era perfecta, estaba llena de promesas. Ella estaba embarazada cuando él desapareció. Lo esperó por días, luego semanas, aferrándose a la esperanza de que regresaría con alguna explicación razonable. ¿Un accidente? ¿Problemas laborales? Incluso llegó a pensar en el secuestro, pero con cada día que pasaba sin noticias, la esperanza se fue transformando en desesperación y luego en resignación. La pérdida de Gabriel no fue el único golpe devastador. Durante los meses siguientes, su estrés y angustia se intensificaron hasta afectar su embarazo. A pesar de las advertencias de su médico sobre la necesidad de tranquilidad, la incertidumbre sobre el paradero de Gabriel consumía cada parte de su ser. Una noche, tras días de dolores y malestar, comenzó a sangrar. Llegó al hospital con la poca fuerza que le quedaba, pero ya era demasiado tarde. Había perdido al bebé. Esa noche fue el inicio de una nueva versión de Valeria, una mujer marcada por el dolor, incapaz de confiar plenamente en nadie y con una coraza que la mantenía alejada del mundo. Gabriel había desaparecido de su vida sin explicación, pero su sombra seguía presente, recordándole lo que había perdido. Los años que siguieron fueron un intento de sobrevivir. Valeria trabajó en todo lo que pudo, limpiando casas, atendiendo cafeterías y, en una época, incluso como recepcionista. Pero los trabajos eran temporales, los ingresos insuficientes y la estabilidad un lujo que nunca llegó a alcanzar. Durante ese tiempo, evitó cualquier cosa que pudiera conectarla con la maternidad. El dolor de perder a su bebé la había dejado incapaz de soportar la presencia de niños, y los recuerdos de lo que pudo haber sido se convirtieron en un peso que cargaba diariamente. Cuando recibió la oferta de trabajar como niñera en la mansión de Claudia, su primera reacción fue de rechazo. ¿Cuidar a un bebé? ¿Ella? Era algo que iba en contra de todo lo que había intentado evitar en los últimos 15 años. Pero la realidad era otra. Las facturas acumuladas, las constantes llamadas de los acreedores y la amenaza de perder su apartamento no le dejaban muchas opciones. Sabía que el trabajo como niñera pagaba bien y la idea de un empleo estable era suficiente para obligarla a considerar lo impensable. Finalmente, después de días de deliberación, aceptó. Al llegar a la mansión, sintió que todo su ser se estremecía. La opulencia del lugar contrastaba drásticamente con su vida. Era como entrar en un mundo completamente ajeno, uno que la hacía sentir más pequeña de lo que ya se sentía. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando una propiedad impecable. Árboles podados con precisión, jardines llenos de flores vibrantes y un camino de piedra que conducía a una imponente casa de 2 pisos. Valeria avanzó con pasos inseguros, sintiendo que no encajaba en ese entorno. La puerta principal se abrió antes de que tocara, y un hombre alto, que más tarde supo que era Esteban, el mayordomo, la recibió con una inclinación de cabeza. «Señorita Valeria, bienvenida. Pase, por favor. Le mostraré su habitación antes de presentarla a la señora Claudia». Valeria siguió a Esteban en silencio, tratando de asimilar el entorno. Cada rincón de la casa parecía diseñado para impresionar. Los muebles eran elegantes, los pisos de mármol relucían, y los cuadros que adornaban las paredes probablemente valían más que todo lo que Valeria había ganado en su vida. Esteban la llevó a una habitación pequeña pero cómoda.
Aunque modesta en comparación con el resto de la mansión, era un espacio limpio y tranquilo, algo que Valeria no había tenido en mucho tiempo. Agradeció en voz baja antes de sentarse en la cama, intentando calmar los nervios que sentía. Poco después, Claudia apareció. Era una mujer alta, de porte elegante y mirada aguda. Vestida impecablemente, se movía con la seguridad de alguien acostumbrada a liderar. Valeria, bienvenida. Espero que pueda adaptarse rápidamente. Mi hijo, Lucas, es lo más importante para mí y necesito que esté en buenas manos, dijo Claudia con un tono cordial pero autoritario. Haré todo lo posible, señora Claudia, respondió Valeria, esforzándose por sonar segura. Claudia asintió antes de llevarla a la habitación del bebé. Lucas, un pequeño de apenas unos meses, dormía plácidamente en una cuna adornada con detalles exquisitos. Valeria sintió una punzada en el corazón al verlo. Era inevitable pensar en su propio bebé, en lo que pudo haber sido. Tomó una profunda respiración, intentando mantenerse profesional. Esteban y el resto del personal estarán disponibles si necesita algo. Yo intento estar en casa lo más posible, pero mis compromisos me mantienen ocupada. Confío en que hará un buen trabajo, añadió Claudia antes de marcharse. El resto del día transcurrió en un torbellino de instrucciones y tareas. Aunque Valeria intentaba concentrarse en el trabajo, no podía evitar sentirse emocionalmente agotada. Cada llanto de Lucas, cada risa y cada pequeño gesto le recordaban lo que había perdido. Sin embargo, también sintió algo que no esperaba, una chispa de calidez. Lucas era un bebé dulce, y aunque Valeria luchaba por no encariñarse, era difícil ignorar la ternura que él despertaba. Esa noche, sentada en la cama de su pequeña habitación, Valeria reflexionó sobre su primer día. La mansión era impresionante, pero también tenía un aire de frialdad. Claudia, aunque amable, parecía distante, y el personal mantenía un profesionalismo que no dejaba lugar para la cercanía. Valeria sabía que este trabajo era su única oportunidad para salir de la situación en la que estaba, pero también sabía que enfrentarse a su propio pasado sería el mayor desafío de todos. Se recostó, mirando el techo mientras intentaba apartar los recuerdos de Gabriel y su hijo. Había aceptado este trabajo para sobrevivir, pero no podía evitar preguntarse si sería capaz de soportar lo que implicaba cuidar de un bebé cuando su propio corazón seguía tan destrozado. El trabajo en la mansión de Claudia pronto se convirtió en una rutina exigente para Valeria. Cada día comenzaba temprano, con Lucas llorando en la cuna, demandando atención con la urgencia de todo bebé. A pesar de lo difícil que le resultaba inicialmente conectar emocionalmente con él, su dulzura fue calando poco a poco en el corazón de Valeria. Cada sonrisa y cada balbuceo despertaban un sentimiento que llevaba años reprimido, una mezcla de ternura y melancolía que la hacía preguntarse si algún día volvería a sentir alegría plena. Lucas tenía una energía inagotable, lo que mantenía a Valeria ocupada durante gran parte del día. Entre las tomas de leche, los baños y los juegos, apenas tenía tiempo para pensar en sí misma, lo cual, en cierto modo, le resultaba un alivio. Pero había momentos, cuando Lucas dormía en su cuna, en los que el silencio de la casa le permitía a su mente divagar y el pasado regresaba con fuerza. Aunque se esforzaba por mantener la compostura, sabía que las cicatrices de su historia nunca habían sanado del todo. Sofía, la hija mayor de Claudia, era otra presencia constante en la casa. La adolescente, de 14 años, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, inmersa en libros o dibujando en su cuaderno. Al principio, Valeria no intentó acercarse demasiado, respetando su espacio, pero la curiosidad de Sofía hacia Lucas las llevó a interactuar en varias ocasiones. «Es muy lindo, ¿no crees?», dijo Sofía una tarde, mientras observaba a Lucas desde la puerta del cuarto del bebé. «Lo es», respondió Valeria con una sonrisa. Luego añadió, «¿Te gusta pasar tiempo con él?». «A veces. Pero mamá siempre está ocupada, y yo no sé qué hacer con un bebé», admitió Sofía, encogiéndose de hombros. Valeria notó un deje de tristeza en su voz, una sensación de soledad que le resultaba familiar.
Aunque Sofía intentaba mantener una actitud distante, Valeria podía ver que había una conexión silenciosa entre ambas, una que parecía crecer con cada pequeño intercambio. Una mañana, mientras Lucas dormía plácidamente después de su toma, Valeria decidió aprovechar el tiempo para organizar el cuarto de Claudia, siguiendo las indicaciones que la señora le había dejado antes de salir. La habitación era un reflejo perfecto de su propietaria, ordenada, elegante y cuidadosamente decorada. Los muebles de madera oscura contrastaban con los detalles dorados y las suaves tonalidades de las cortinas. Valeria comenzó a organizar la ropa en el vestidor y luego se dirigió al escritorio, donde varias carpetas y documentos estaban apilados de manera meticulosa. Fue entonces cuando algo llamó su atención, un grupo de marcos de fotos alineados sobre el escritorio. En una de las imágenes, Claudia estaba elegantemente vestida junto a un hombre que Valeria no pudo evitar reconocer. Su corazón se detuvo por un instante. Ese rostro, esa sonrisa. Era Gabriel. El hombre que había desaparecido de su vida hace 15 años, el mismo que la había dejado embarazada y sola, ahora estaba allí, enmarcado junto a Claudia en una fotografía que exudaba felicidad y éxito. Las manos de Valeria comenzaron a temblar mientras tomaba el marco para observarlo más de cerca. Era imposible que estuviera equivocada. Gabriel no solo estaba vivo, sino que parecía haber construido una nueva vida, una vida de lujos y privilegios, mientras ella había quedado atrapada en un ciclo de sufrimiento y pérdida. El nudo en su garganta creció al examinar el resto de las fotos. En otra, Gabriel sostenía a Lucas en brazos, con una expresión de orgullo que desgarró el corazón de Valeria. Sintió una mezcla de incredulidad, dolor y rabia. ¿Había vivido todo este tiempo en una mentira? ¿Cómo podía Gabriel haberla abandonado para formar otra familia como si nada hubiera pasado? Dejó el marco en su lugar, tratando de calmar su respiración, pero el impacto emocional era abrumador. Salió de la habitación apresuradamente, temiendo que alguien pudiera notar su estado. Se dirigió al cuarto del bebé, donde Lucas seguía durmiendo tranquilamente. La imagen de Gabriel sosteniendo al niño volvía a su mente una y otra vez, intensificando su desconcierto. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, encerrada en su pequeña habitación, Valeria no pudo conciliar el sueño. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Claudia le había mencionado al principio que su esposo estaba de viaje y que pronto regresaría. ¿Era posible que ese esposo fuera Gabriel? ¿Había sabido el que ella trabajaba en esa casa? Las coincidencias eran demasiado grandes, pero aún se resistía a creerlo completamente. Valeria sabía que no podía confrontar a Claudia directamente sin estar segura de lo que había visto. Tenía que averiguar más. Durante los días siguientes, comenzó a observar con más atención los detalles en la casa, escuchando cuidadosamente las conversaciones de los empleados y buscando cualquier información que pudiera confirmar sus sospechas. Fue entonces cuando decidió hablar con Esteban, el mayordomo, esperando obtener más datos sin levantar sospechas. «Esteban, ¿sabe cuándo regresará el señor?», preguntó casualmente mientras organizaba los juguetes de Lucas. «El señor Gabriel volverá la próxima semana. Ha estado viajando mucho últimamente por negocios», respondió Esteban, sin notar el impacto que sus palabras tenían en Valeria. Era oficial. Gabriel estaba casado con Claudia y vivía en esa mansión como si nunca hubiera tenido otra vida. Valeria sintió que las paredes de la casa se cerraban sobre ella. La rabia y el dolor que había intentado enterrar durante años ahora volvían con más fuerza que nunca. Quería gritar, exigir respuestas, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Con cada día que pasaba, Valeria se debatía entre quedarse o marcharse. Por un lado, sabía que enfrentarse a Gabriel sería inevitable y temía lo que eso podría desatar. Por otro lado, necesitaba respuestas. 15 años de su vida habían estado marcados por la incertidumbre y ahora tenía la oportunidad de entender lo que realmente había pasado. Lucas y Sofía, aunque involuntariamente, se convirtieron en su refugio durante esos días de tormento emocional. Cada momento con ellos le recordaba lo que podía haber tenido,
pero también le daba fuerzas para mantenerse firme. El regreso de Gabriel se acercaba y Valeria sabía que pronto tendría que enfrentar el pasado que tanto había tratado de evitar. Valeria apenas podía concentrarse en su rutina diaria. El descubrimiento de las fotos en la habitación de Claudia la había dejado en un estado de constante confusión y ansiedad. Aunque seguía cuidando de Lucas con la dedicación habitual, en su mente se repetían una y otra vez las imágenes de Gabriel sonriente al lado de Claudia y sus hijos. Era imposible no sentirse traicionada por alguien que, hasta hace poco, había idealizado como un hombre al que le ocurrió algo trágico y no como el responsable de su mayor sufrimiento. Mientras Valeria se movía por la mansión, su mente estaba dividida entre el presente y el pasado. Recordaba los días felices con Gabriel, su calidez, la forma en que solía hablar de los sueños que compartían. Y luego, el vacío de su desaparición. Ahora, esas imágenes se mezclaban con las de las fotos que había visto, un Gabriel aparentemente integrado a una vida de lujo, rodeado de comodidades que nunca compartió con ella. ¿Podía realmente ser el mismo hombre? Aunque todos los detalles encajaban, una parte de ella se negaba a aceptarlo. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a buscar momentos para hablar con Claudia. Sabía que no podía preguntar directamente sobre Gabriel, pero esperaba obtener más información a través de conversaciones casuales. Una tarde, mientras preparaba la comida de Lucas, Claudia entró a la cocina para supervisar el menú. Señora Claudia, estaba pensando en lo hermoso que es este lugar. Parece un hogar lleno de historia, comentó Valeria, intentando sonar casual. Claudia sonrió levemente, aunque su mirada seguía siendo reservada. La mansión lleva generaciones en mi familia. La heredé de mis abuelos y siempre me he asegurado de mantenerla en buen estado. Aunque las cosas hayan cambiado con los años, sigue siendo mi refugio, respondió con un dejo de orgullo en su tono. Valeria notó cómo Claudia hablaba de su fortuna con naturalidad, como alguien que había crecido acostumbrada a ese nivel de vida. Decidió arriesgarse un poco más. Debe ser bonito poder compartir este lugar con su familia. Lucas parece ser un niño muy feliz, y Sofía también parece disfrutar mucho del espacio. Claudia asintió. Mis hijos son mi mayor orgullo. Gabriel y yo siempre hemos tratado de darles lo mejor. Él es muy atento y trabajador, desde que llegó a mi vida comenzó a apoyarme en mi empresa. Aunque nuestra relación comenzó más tarde en mi vida, ha sido un gran compañero. El nudo en el estómago de Valeria se apretó al escuchar eso. Gabriel no solo estaba viviendo con Claudia, sino que también trabajaba con ella, formando parte activa de su mundo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él la había dejado a ella para construir esta nueva vida? Aunque intentó mantener la calma, su mente estaba llena de preguntas y su corazón parecía desgarrarse con cada palabra de Claudia. Mientras tanto, el trabajo de cuidar a Lucas y Sofía no le daba mucho respiro. A pesar de la tormenta emocional que enfrentaba, encontró en los niños un consuelo inesperado. Lucas, con su risa inocente, le recordaba las posibilidades de un amor puro y desinteresado. Y Sofía, aunque distante, comenzaba a abrirse más a Valeria. Una tarde, mientras jugaban con Lucas en el jardín, Sofía se acercó con una expresión curiosa. ¿Tú tienes hijos?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. Sintió un peso en el pecho, pero intentó responder con calma. No. No tengo hijos, dijo con una sonrisa forzada, aunque la verdad se le atascaba en la garganta. Sofía la miró durante un momento, como si estuviera intentando descifrar algo, pero no insistió. Valeria agradeció el silencio de la niña, aunque sabía que su pregunta había tocado una herida profunda. Por las noches, Valeria encontraba un poco de paz al hablar con su amiga Martina, su confidente desde hacía años. Martina era su única conexión con el mundo fuera de la mansión y alguien en quien podía confiar plenamente. Esa noche, Valeria decidió compartirle todo lo que estaba pasando. Martina, necesito tu consejo. Estoy casi segura de que el esposo de Claudia es Gabriel, dijo Valeria con la voz quebrada al otro lado de la línea.
Hubo un momento de silencio antes de que Martina respondiera. ¿Gabriel? ¿El Gabriel que desapareció hace 15 años? ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó, incrédula. Vi fotos. Es él, Martina. No hay ninguna duda. Está casado con Claudia, tiene hijos con ella, su voz se quebró, y un sollozo silencioso se escapó. Me abandonó, me dejó sola cuando más lo necesitaba, y ahora resulta que está aquí, viviendo como si nada hubiera pasado. Martina respiró profundamente antes de responder. Valeria, entiendo lo que estás sintiendo, pero tienes que mantener la calma. No puedes hacer nada sin estar completamente segura de lo que pasó. Si confrontas a Claudia o a Gabriel sin pruebas concretas, podrías terminar perdiendo este trabajo, y ahora no puedes permitirte eso. ¿Entonces qué hago? ¿Sigo como si nada mientras cuido a sus hijos y vivo en su casa?, respondió Valeria, con frustración. Por ahora, sí. Observa, escucha, pero no tomes decisiones impulsivas. Necesitas tiempo para procesar esto y planear bien tus próximos pasos, aconsejó Martina con firmeza. Y recuerda, pase lo que pase, mereces respuestas. No dejes que el miedo te paralice, pero actúa con inteligencia. Las palabras de Martina calaron hondo en Valeria. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. La rabia y el dolor seguían presentes, pero decidió seguir el consejo de su amiga y esperar. En los días siguientes, Valeria continuó con su rutina, aunque ahora cada interacción en la mansión estaba teñida de una sensación de irrealidad. Cada vez que miraba a Lucas o Sofía, se preguntaba si Gabriel los veía con el mismo amor que una vez dijo sentir por ella. Y cada vez que Claudia mencionaba a su esposo, Valeria sentía una punzada de enojo e impotencia. Pero se prometió a sí misma que no tomaría ninguna decisión precipitada. Por ahora, su objetivo era mantenerse en control y averiguar más sobre la vida de Gabriel antes de enfrentarlo. El ambiente en la mansión era un hervidero de actividad en los días previos al regreso de Gabriel. Claudia estaba más ocupada que nunca, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado para recibirlo. Ordenó que los jardines fueran renovados, los muebles limpiados y las habitaciones principales revisadas. Los empleados, aunque acostumbrados a seguir sus instrucciones, parecían más tensos de lo habitual. Valeria, por su parte, intentaba concentrarse en su trabajo con Lucas y Sofía, pero el inminente encuentro con Gabriel la llenaba de ansiedad. La llegada de Gabriel fue imponente. A media tarde, un coche negro de lujo se detuvo frente a la mansión y Gabriel bajó con una seguridad que contrastaba con los años de ausencia que Valeria había enfrentado. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín de cuero que parecía una extensión de su personalidad ambiciosa. Su andar era decidido, y su rostro irradiaba una confianza que solo podía provenir de una vida de éxito. Claudia, junto con Sofía, lo recibió en la entrada principal. Valeria observaba desde la distancia, sosteniendo a Lucas en brazos. Cuando los ojos de Gabriel se cruzaron con los de Valeria, su expresión cambió por un instante. Una mezcla de sorpresa y reconocimiento pasó fugazmente por su rostro antes de que recobrara la compostura. Gabriel, esta es Valeria, nuestra niñera. Se encarga de Lucas y ha sido un gran apoyo mientras no estabas, dijo Claudia con su típica calidez. Mucho gusto, Valeria, dijo Gabriel, forzando una sonrisa mientras extendía la mano. Valeria, aunque temblaba internamente, le estrechó la mano con firmeza. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en ese instante, Valeria sintió una mezcla de furia y dolor. Este hombre, que una vez fue su todo, estaba parado frente a ella actuando como si nada hubiera pasado. Esa noche, Valeria decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, y las necesitaba de Gabriel. Sabía que hablar con Claudia no sería prudente, pero un enfrentamiento con él era inevitable. Lo encontró en su despacho, revisando algunos documentos con un vaso de whisky en la mano. Gabriel levantó la mirada al verle entrar, y su expresión se endureció. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, dijo él, dejando el vaso sobre el escritorio. ¿Qué quieres, Valeria?,
¿Qué quiero?, repitió ella, incrédula. Quiero saber por qué. Quiero saber cómo tuviste el valor de abandonarme sin una palabra, de dejarme sola, de dejarnos solos. Gabriel suspiró y se recostó en su silla, como si ya hubiera ensayado esta conversación en su mente. Valeria, mírate. Mírame. Éramos dos personas atrapadas en una vida sin futuro. ¿De verdad pensabas que podíamos llegar a algo? No había dinero, no había oportunidades. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme contigo y resignarme a una vida de mediocridad? Valeria sintió que la rabia la invadía. Nosotros éramos felices. No necesitábamos lujos ni grandes oportunidades, solo nos necesitábamos el uno al otro. Pero tú lo arruinaste todo. ¿Sabes lo que pasó después de que te fuiste? ¿Sabes lo que me hiciste? Gabriel mantuvo la mirada, pero no respondió. Valeria dio un paso adelante, obligándolo a enfrentarla. Perdí a nuestro hijo, Gabriel. El estrés, la incertidumbre, el dolor, todo me llevó a perder lo único que me quedaba de ti. ¿Eso es lo que querías? ¿Eso es lo que valió la pena por esta vida de lujos que ahora tienes? Gabriel parpadeó, visiblemente afectado por sus palabras, pero no dejó que eso interrumpiera su discurso. Lamento lo de nuestro hijo. No sabía, dijo con un tono que parecía sincero, pero rápidamente cambió a uno más frío. Pero, al final, no habría cambiado nada. No podía seguir atado a una vida que no me daba lo que yo quería. ¿Y qué querías, Gabriel?, preguntó Valeria, con la voz cargada de furia. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Todo eso que Claudia te dio? Dime la verdad. ¿Alguna vez la amaste, o solo la viste como un boleto de salida? Gabriel soltó una risa amarga y se levantó de su silla. ¿Amor?, repitió con sarcasmo. ¿Qué importa el amor cuando tienes todo lo que necesitas? Claudia es una mujer increíble, con recursos y conexiones. Con ella, encontré la vida que nunca habría tenido contigo. Las palabras de Gabriel golpearon a Valeria como un puñetazo. Lo miró con incredulidad, incapaz de entender cómo alguien podía ser tan frío y egoísta. Eres un hombre vacío, Gabriel. Todo lo que tienes es superficial. Puedes tener dinero, lujos, todo lo que quieras, pero nunca tendrás lo que importa de verdad, un corazón lleno. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera tuviste el valor de enfrentarte a lo que dejaste atrás. No tuviste el valor de ser hombre. Gabriel desvió la mirada, pero no dijo nada. Valeria, con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás. No sé cómo puedes vivir contigo mismo. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para arruinar tu vida. Estoy aquí porque necesito este trabajo. No esperes nada de mí, porque yo ya no espero nada de ti. Sin esperar una respuesta, Valeria salió del despacho y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Al llegar a su habitación, se dejó caer sobre la cama, agotada emocionalmente. Había enfrentado a Gabriel, había dicho todo lo que tenía que decir, pero la herida seguía abierta. Sabía que este enfrentamiento no era el final, sino el comienzo de un largo proceso para sanar. El enfrentamiento con Gabriel dejó a Valeria emocionalmente agotada. Había dicho lo que necesitaba, había enfrentado al hombre que la había abandonado sin reparos, pero el dolor seguía ahí. Cada palabra de Gabriel, cargada de ambición y desprecio por todo lo que habían compartido, había abierto heridas que Valeria creía cerradas. Su intención de enfrentarlo no había sido vengarse, sino encontrar respuestas, aunque lo único que recibió fue confirmación de que él no era el hombre que una vez amó. Sin embargo, lo que Valeria no sabía era que no estaba sola en ese momento. Oculta tras la puerta entreabierta, Claudia había escuchado todo. Desde las primeras palabras de Gabriel hasta su confesión de que solo estaba con ella por el dinero, Claudia permaneció inmóvil, procesando cada revelación con una mezcla de incredulidad y rabia. Las palabras de Valeria sobre la pérdida de su hijo y el abandono de Gabriel resonaron profundamente en Claudia, desmoronando la imagen del esposo perfecto que ella había creído tener. Esa misma noche,
Claudia decidió enfrentar a Gabriel. Lo encontró en su despacho, como de costumbre, revisando documentos con su característica calma. Pero esta vez, la compostura de Claudia estaba rota. «Gabriel, tenemos que hablar», dijo ella con una firmeza que lo hizo levantar la mirada de inmediato. Él notó algo diferente en su tono, pero intentó mantener su habitual seguridad. «¿Qué ocurre, Claudia?», preguntó, intentando parecer tranquilo. «Lo escuché todo. Lo que le dijiste a Valeria. Cómo la abandonaste, cómo la traicionaste y, lo peor de todo, cómo te atreviste a decir que estás conmigo solo por mi dinero». El rostro de Gabriel cambió de inmediato. La confianza que siempre había mostrado comenzó a desmoronarse. «Claudia, no es lo que parece. Estás sacando todo de contexto». ¿De contexto? Claudia dejó escapar una risa amarga mientras se cruzaba de brazos. «No hay contexto que justifique lo que escuché. ¿Sabes cuántas veces creí en ti? ¿Cuántas veces defendí nuestra relación cuando otros dudaban de ti? Y ahora resulta que todo era una mentira. Todo». Gabriel intentó acercarse a ella, pero Claudia dio un paso atrás. «No te acerques. Quiero que sepas que esto termina aquí. Mañana mismo harás tus maletas y te irás de esta casa. Y por si tienes alguna duda, ya estoy contactando a mis abogados. Quiero el divorcio». Gabriel, por primera vez, no tuvo palabras. La frialdad de Claudia y la determinación en su voz lo dejaron sin argumentos. Lo único que pudo hacer fue asentir lentamente antes de apartar la mirada. A la mañana siguiente, Gabriel dejó la mansión. Su salida fue silenciosa, sin dramatismos ni despedidas. Claudia observó desde una de las ventanas del piso superior, asegurándose de que cumpliera su palabra. Valeria, aunque sabía que esto no resolvía todos sus problemas, sintió un alivio al verlo irse. Más tarde, Claudia buscó a Valeria para hablar. La encontró en el cuarto de Lucas, cantándole suavemente para hacerlo dormir. Cuando Valeria notó su presencia, se levantó de la mecedora y salió al pasillo para no despertar al niño. «Señora Claudia, ¿necesita algo?», preguntó Valeria, manteniendo su tono profesional. Claudia negó con la cabeza y suspiró. «Valeria, quiero disculparme contigo. No tenía idea de lo que Gabriel te hizo, y tampoco sabía que estaba usando mi vida y mi confianza para ocultar tantas mentiras. Lamento todo lo que has pasado y quiero que sepas que tienes mi apoyo. Si decides quedarte aquí, quiero que te sientas segura, sin su presencia, y si decides irte, quiero ayudarte de cualquier forma posible». Las palabras de Claudia sorprendieron a Valeria. No esperaba esa solidaridad de alguien a quien había asociado con parte de su sufrimiento, pero su tono era sincero. «Gracias, señora Claudia. De verdad, significa mucho para mí. Y aunque no fue fácil enfrentar todo esto, siento que ahora puedo empezar a sanar». Claudia asintió y le dio una ligera sonrisa antes de regresar a su habitación. En ese momento, Valeria sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. En los días que siguieron, la vida en la mansión comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Sin Gabriel, la atmósfera era más tranquila. Claudia seguía adelante con su vida, enfocándose en sus hijos y en sus negocios, mientras Valeria encontraba consuelo en el tiempo que pasaba con Lucas y Sofía. A pesar de todo, los niños no eran culpables de las acciones de su padre, y su inocencia le daba a Valeria un propósito renovado. Lucas, con su risa contagiosa y su curiosidad, se convirtió en una fuente constante de alegría para Valeria. Cada vez que lo tomaba en brazos o lo veía dar sus primeros pasos tambaleantes, sentía que estaba recuperando parte del amor que había perdido. Sofía, por su parte, se había encariñado mucho con Valeria y la veía como una figura de confianza. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sofía se acercó a Valeria con una flor que había recogido. «¿Puedo llamarte tía Valeria?», preguntó la niña con una sonrisa tímida. Valeria se sintió conmovida por el gesto y asintió. «Claro que sí, Sofía. Me encantaría».
Ese pequeño momento fue un recordatorio de que, aunque había perdido mucho, todavía podía construir algo hermoso en el presente. Valeria también encontró apoyo en su amiga Martina, quien seguía siendo su confidente durante todo el proceso. En una llamada, Martina le recordó algo importante. Valeria, no te olvides de que eres más fuerte de lo que crees. Has enfrentado cosas que habrían derrumbado a cualquiera, pero aquí estás, de pie, trabajando, cuidando de esos niños. Eso dice mucho de ti. Las palabras de Martina le dieron a Valeria el ánimo necesario para seguir adelante. Aunque el camino hacia la sanación era largo, cada día daba un pequeño paso hacia adelante. Y, con el tiempo, empezó a ver que incluso después de las peores tormentas, era posible encontrar un nuevo comienzo. Los días en la mansión se volvieron más tranquilos tras la partida de Gabriel. La tensión que había envuelto la casa se disipó, y tanto Claudia como Valeria comenzaron a reorganizar sus vidas. Claudia se centró en sus negocios y en el cuidado de Sofía y Lucas, mientras Valeria encontró una nueva conexión emocional al pasar tiempo con los niños. Aunque todavía le costaba superar las heridas del pasado, cuidar de Lucas, un bebé de apenas 6 meses, le permitió redescubrir su capacidad para amar y proteger. Lucas, con su sonrisa inocente y sus pequeños balbuceos, se convirtió en una fuente constante de alegría para Valeria. Cada vez que lo sostenía en brazos o lo veía descubrir el mundo con asombro, sentía que estaba reconstruyendo partes de su corazón que había creído perdidas para siempre. Sofía, por su parte, se había encariñado profundamente con Valeria. La veía como una figura protectora y alguien con quien podía compartir sus pensamientos y emociones. Un día, Claudia sorprendió a Valeria con un gesto inesperado. Mientras revisaban juntas unos documentos en la sala de estar, Claudia sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Valeria, no tengo cómo agradecer todo lo que has hecho por mi familia. Sé que este tiempo ha sido difícil para ti, y quiero que sepas cuánto valoro tu presencia aquí. Valeria, desconcertada, abrió el sobre y encontró una suma considerable de dinero acompañada de una tarjeta con un mensaje escrito a mano: gracias por cuidar de Lucas y Sofía como si fueran tuyos. Este es solo un pequeño gesto para que comiences a construir la vida que mereces. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria mientras leía el mensaje. Claudia, con su habitual elegancia y calidez, le sonrió. Quiero que uses esto para lo que necesites. Ya sea para seguir trabajando aquí o para empezar algo nuevo, tú decides. Valeria apenas pudo balbucear un agradecimiento antes de que Claudia la abrazara brevemente. Ese gesto, aunque inesperado, le recordó que aún había bondad en el mundo y que su vida no estaba completamente definida por el abandono y la traición. Esa misma noche, mientras Valeria pensaba en cómo usar el regalo de Claudia, recordó algo que había guardado en su corazón durante semanas: su deseo de adoptar un niño. Desde que comenzó a cuidar a Lucas y a interactuar con Sofía, la idea de ofrecer un hogar a un niño que lo necesitara había crecido en su interior. Con la ayuda económica de Claudia y el apoyo emocional de su amiga Martina, Valeria decidió tomar el primer paso para hacer realidad ese sueño. Valeria visitó un orfanato local que había investigado previamente. Allí conoció a Emiliano, un niño de 6 años con grandes ojos oscuros y una sonrisa tímida. Emiliano había perdido a sus padres en un accidente y llevaba 2 años esperando ser adoptado. Desde el primer momento, Valeria sintió una conexión especial con él. Pasó horas hablando y jugando con Emiliano, y al final del día, supo que quería convertirlo en parte de su vida. El proceso de adopción fue largo y exigente, pero Valeria estaba decidida. Durante ese tiempo, visitaba regularmente a Emiliano en el orfanato, fortaleciendo su vínculo con cada encuentro. Emiliano, al principio reservado, comenzó a abrirse a Valeria, mostrándole una personalidad alegre y curiosa que la hacía sentir aún más segura de su decisión. Finalmente, llegó el día en que Valeria pudo llevar a Emiliano a casa. Con la ayuda de Claudia, preparó un pequeño cuarto para él, decorado con colores cálidos y juguetes que Sofía había escogido especialmente para darle la bienvenida. Lucas, aunque solo era un bebé, parecía emocionado por la nueva dinámica en la casa,
mientras que Sofía asumió el papel de hermana mayor con orgullo y entusiasmo. La bienvenida oficial de Emiliano fue un día lleno de emoción. Claudia organizó una pequeña celebración en el jardín de la mansión, con globos, pastel y una mesa decorada con los colores favoritos de Emiliano. Valeria no podía dejar de sonreír mientras veía a los niños jugar juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un propósito en medio del caos de su pasado. Claudia, observando a Valeria desde la distancia, se acercó para hablarle. Valeria, no puedo evitar admirar tu fortaleza. Has pasado por tanto, y aún así, estás aquí, ofreciendo amor y cuidado a un niño que lo necesita. Valeria, conmovida, asintió. No creo que lo hubiera logrado sin tu apoyo, Claudia. Emiliano ha traído algo que no sabía que necesitaba, esperanza. Y eso no tiene precio. Claudia sonrió y le dio un apretón de manos. No subestimes tu propio valor, Valeria. Esto lo lograste tú. Esa noche, mientras Valeria arropaba a Emiliano en su nueva cama, sintió una paz que no había experimentado en años. Aunque las cicatrices de su pasado seguían presentes, se dio cuenta de que cada día era una oportunidad para sanar y construir algo nuevo. Había encontrado una forma de amar nuevamente, y eso le daba una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera. La historia de Valeria es un recordatorio de que, aunque las pérdidas y traiciones puedan marcarnos, también pueden abrir la puerta a nuevas oportunidades y transformaciones. Con su resiliencia y capacidad de amar, Valeria demostró que incluso los capítulos más oscuros pueden dar lugar a un final lleno de esperanza y luz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.